Prefacio. Puntos previos. Amable lector, ¿has sufrido un ataque criminal en tu vida, o más de una vez, o alguna persona querida? Es muy probable. La inseguridad reina en nuestras calles, a veces oscuras de noche o mal iluminadas, y la policía brilla por su ausencia. ¿Tú o algún familiar tuvo que padecer las injusticias que a diario se ven en tribunales? Es probable. Allí las mayores arbitrariedades y abusos son amparados, encubiertos y aún cometidas por jueces y personal judicial. La justicia también se halla ausente. Muchos victimarios de crímenes atroces salen libres como si nada, con un pretexto procesal formalista cualquiera, y las víctimas quedan indefensas y sin cobertura. No hay resarcimiento ni compensación para ellas, ni para sus deudos y herederos en casos de asesinato. ¿Sufres a diario las deficiencias en calles, carreteras y vías de transporte en ciudad y campo? Los huecos y asfalto en mal estado, señalización inexistente, autopistas atestadas y puentes rotos. De paso, los transportistas de productos agrícolas y de la ganadería y la industria también deben pasar calvarios por mala infraestructura e incurrir en costos extra, lo que encarece los artículos de la cesta diaria. Pero los politiqueros culpan abro comillas, los intermediarios, cierro comillas. Es más, por la inseguridad personal y jurídica, las deficiencias en seguridad y justicia que obstaculizan las contrataciones y su cumplimiento, por ejemplo, implican también en muchos costos adicionales para todos los productores agrícolas, industriales y comerciantes, y no solamente para los transportistas. Esto encarece aún más las mercancías y los servicios, y nos empeora mucho las cosas. Te habrás preguntado por qué es así. ¿Por qué estas deficiencias? Este libro te interesa, y mucho. Tenemos las respuestas a estas y otras preguntas relacionadas. Te adelantamos que todo esto sucede porque el Estado abandona o descuida sus tres funciones únicas y propias: seguridad, justicia e infraestructura. Cuando leas las respuestas a tus preguntas, te surgirán otras. Por las causas de estas y otras desgracias que aquejan al país, cuyo peso sientes en tu corazón, quizá en tu cerebro ya no hay otra pregunta. Abro comillas. ¿Pero por qué el Estado abandona o descuida sus tres funciones? Cierro comillas. El Estado quiere hacer todo y de todo. El Estado no se ocupa de sus tres funciones únicas y propias porque pretende cumplir otras, demasiadas: administración de sus propias empresas, control y dirección general de la economía, finanzas y banca, de industria y comercio, de la educación y la salud, además de las jubilaciones y pensiones. Y como si fuera poco, también asistencia a pobres y desválidos, reales o supuestos, con dádivas y limosnas populistas dentro del, abro comillas, gasto social, cierro comillas. Y también pretende asumir el patrocinio o mecenazgo, entre comillas, del arte, la ciencia y la tecnología, la cultura y el deporte, y muchas otras, de una extensa, sobrecargada e inverosímil lista de tareas. El gobierno nacional tiene muchas empresas estatales con disímiles funciones y más de 30 ministerios y muchas, abro comillas,
entidades autónomas, cierro comillas, en diversos roles. Te sorprenderías la larga lista de reparticiones y oficinas y la descripción de las complicadas labores que supuestamente hacen. Abarcan casi todo el aspecto de la vida humana. Abro comillas. Quien mucho abarca, poco aprieta, cierro comillas. Este refrán popular, lleno de sentido común, te da respuesta justa, en forma breve, concisa y precisa. Los detalles los verás más luego, en los capítulos de este libro. La respuesta a por qué no hay seguridad, justicia y obra pública, o son harto deficientes, es esta. Abro comillas. Los gobiernos excedidos en otras funciones descuidan o abandonan las suyas, cierro comillas. Pretenden abarcar labores que no le caben ni le pertenecen al Estado, porque no van con su naturaleza de, abro comillas, monopolio legal de la fuerza, cierro comillas, que existe solo para asegurar, con policía, justicia y asfalto, nuestra vida, libertad y propiedad, que son nuestros tres únicos y auténticos, abro comillas, derechos humanos, cierro comillas, y no hay más. Solución, otro refrán de sentido común, abro comillas, zapatero a tus zapatos, cierro comillas. El Estado no es para producir bienes y servicios, ni para planificar, dirigir o controlar la economía nacional, ni para educar, curar a los enfermos o atender a los ancianos y discapacitados, ni para solventar los gastos de músicos ni artistas, cultos o populares, deportistas, científicos o escritores de novelas o teatro. La solución es, abro comillas, reducir al Estado, o sea, los gobiernos, a sus funciones propias, cierro comillas, solo a sus tres únicas y nada más, para que puedan atenderlas y cumplirlas con eficiencia, sin disiparse en otros temas, no de su incumbencia, y sin tantos poderes ni tantos impuestos. ¿Y las demás funciones? Hay que dejarlas a los particulares. ¿Te parece, abro comillas, demasiado simple, cierro comillas? Lo es. A veces las grandes preguntas tienen respuestas simples y los grandes problemas tienen soluciones simples. No dejes que te enreden con palabreo. No hay, abro comillas, almuerzo gratis, cierro comillas. Abro comillas. ¿Y si el Estado no brinda educación, salud, jubilaciones, cómo vamos a pagarlas? Cierro comillas. Se oye. Thomas Sowell, un sabio profesor de Estados Unidos, da la respuesta simple. Nosotros mismos podríamos pagar, en el sector privado, con 1 tonelada de plata que nos quitan en impuestos para financiar la educación, salud y jubilaciones que nos dicen que, abro comillas, son gratis, cierro comillas. Milton Friedman, otro sabio profesor, decía, abro comillas, nada es gratis, cierro comillas. Lo que no pagamos en precios, lo pagamos en impuestos, y tendríamos mucho mejor educación y atención médica si nos dejaran en el bolsillo el dinero y pagar los precios por nuestra cuenta, en centros educativos y médicos privados. Nada es gratis en esta vida. La lista de impuestos que pagamos en nuestros países, con distintos nombres, es interminable. Por ejemplo, y solo en tributos nacionales, impuestos a las ganancias de personas físicas y naturales. Abro comillas, la renta mínima presunta, cierro comillas. Varias clases de IVA. Impuestos a las herencias y legados por ajustes de precios en transferencias y estados contables.
muchas retenciones y derechos de exportación y de importación y tasas de aduana. Abro comillas. Tasa de estadística, cierro comillas. Monotributo a los informales. Las retenciones sobre salarios en nómina. Cuotas para jubilaciones y aportes patronales para distintos rubros. Para los trabajadores formales, contribuciones para asignaciones familiares, cargas para despidos laborales y accidentes laborales, aportes para fondos de desempleo gremial, sobre fletes internacionales, a las transferencias de inmuebles, a débitos y créditos bancarios, al uso del gas y combustibles líquidos, abro comillas, impuestos internos, cierro comillas, cigarrillos y licores, loterías y rifas, espectáculos públicos, compraventa de acciones, compra de automóviles, pasajes aéreos internacionales, timbres fiscales y papel sellado, hospedajes y hosterías, cobros por papeleo para los extranjeros residentes, juegos de azar y artículos suntuarios, y otros muchos más a niveles de departamento, provincia y municipio. ¿Cómo se llama esto? Esclavitud fiscal. En cada país se trabaja buena parte del año solo para pagar impuestos. El Día de la Libertad Fiscal es el primer día del año en el cual una persona promedio ha terminado de pagar sus impuestos, deja de trabajar para el Estado y comienza a hacerlo para sí mismo y su familia. En el cálculo se incluyen todos los impuestos de todos los niveles, local, estatal y nacional para cada país, cada año. Es para ver si así alguna gente se pregunta si lo que recibe cada año del gobierno vale o no la pena trabajar tanto tiempo. ¿Qué te dan por cada billete que te quitan? Sin consultarte. Primero, en algunos países se paga menos del 50% de los ingresos. En Suiza, en 2015 se pagaron impuestos sobre ingresos un 33% en promedio. Equivale a 4 meses de trabajo. Por tanto, el Día de la Libertad Fiscal fue el 1 de mayo. En India se pagaron en el año 2000 un 20%, o sea, 2,5 meses de trabajo, fue el 14 de marzo. En 2011, los albaneses pagaron 28% de sus ingresos en impuestos, un 23%, y en Albania fue el 13 de abril. En Estados Unidos, en 2015, 31%. El día fue el 24 de abril. En otros países ya se paga más del 50% de los ingresos. O sea que se trabaja más de la mitad del año o más para el Estado. Esclavitud. Medio año sudamos como los israelitas en Egipto para el faraón. Y el Día de la Libertad Fiscal es en julio o después. En 2015, en Alemania se pagó el 52% y fue el 11 de julio. El 54% en Israel en 2012 y fue el 14 de julio. Igual que en Turquía. En Noruega, el año 2007 se pagó el 57% y fue el 29 de julio. Los impuestos y las coimas, entre comillas, que pagan las empresas entran entre los precios. A los impuestos hay que sumar las coimas, entre comillas, que son impuestos informales que todos pagamos indirectamente metidos en los precios. Al calcular sus costos, toda empresa tiene que ver sus cargas fiscales y además las coimas, entre comillas, que debe pagar para funcionar. Todo lo que inevitablemente pesa en los precios.
De otro modo, no podría producir, tendría que cerrar. ¿Y cuántas cierran cada año? Las cadenas de precios son en parte cadenas de impuestos y coimas que las empresas tienen que irse traspasando y bajando entre comillas unas a otras a lo largo de los corredores productivos y comerciales hasta caer al consumidor final que paga todas las facturas. Tú mismo, sí, tú, y yo, y todos. Cuando oigas sobre, abro comillas, gratuidad en educación y salud, cierro comillas, o, abro comillas, renta básica universal, cierre comillas, puedes reírte y decir, abro comillas, no quiero nada gratis, ni que me den un sueldo solo por respirar. Quiero que me quiten tanto impuesto, cierro comillas. Si es así, felicitaciones y bienvenido a nuestro equipo. Ya eres un liberal clásico. Abro comillas. Mis ingresos no alcanzan, no hay empleo, cierro comillas. ¿Por qué los sueldos no alcanzan y falta empleo? ¿Hay pocas ventas en mi empresa o la empresa donde trabajo? ¿Por qué tanta pobreza y hasta miseria? ¿Por qué es tan difícil hacer crecer una empresa? ¿Por qué debo aportar tanta plata para mi jubilación y cuando llega es tan poquita? En 2 párrafos. Primero, porque para cumplir tantas funciones y diferentes, se supone, gobiernos y burócratas se dan demasiados poderes y atribuciones, y cada poder adicional es una libertad o facultad menos para nosotros, agentes económicos, obreros, empresarios, ahorristas, accionistas, gerentes, dueños de inmuebles y terrenos, finqueros, etc., y consumidores de bienes y usuarios de servicios, y con menos libertades. Producimos menos bienes y servicios. Así llegan la escasez y su hija, la carestía. Segundo, y se supone que para cumplirlas, los gobiernos y sus burócratas se atribuyen el poder para cobrarnos demasiado dinero en impuestos, y a más dinero que nos quitan, menos dinero nos queda para nuestros gastos y los de nuestras familias, nuestros ahorros, inversiones y proyectos de vida. Se dan otro poder, el de emitir dinero en condición de monopolio. Es el poder para imprimir billetes sin límite alguno y únicos de, abro comillas, curso legal y forzoso, cierro comillas. No hay respaldo metálico legal para los billetes, y esto significa que pueden imprimirlos en grandes cantidades e inundarnos de papelitos tipo juego de monopolio, entre comillas. Pueden tener muchos ceros, entre comillas, a la derecha de los dígitos, pero año tras año pierden poder de compra. Se llama inflación. Para colmo, los gobiernos dan a los bancos un poder parecido, el de dar créditos muy por sobre los respaldos en depósitos, ahorros y reservas. Las leyes malas les permiten tener, abro comillas, en caja, cierro comillas, solo una fracción, entre comillas, de los depósitos y ahorros. El, abro comillas, encaje legal, cierro comillas, es una parte del sistema que se llama de reserva fraccionaria. Por eso la economía se basa más en el consumo que en el ahorro. Eso no es bueno, porque impide la capitalización de nuestras economías personales y del país. Los problemas se encadenan, las soluciones también. Cada respuesta lleva a otra pregunta. Estas cadenas de preguntas y respuestas ¿han visto en tu casa?
en la mesa de la cocina o del recibo, si en una comida o reunión cordial surge un tema de actualidad, y en la radio o la tele, en boca de politiqueros, comentadores, entre comillas, y supuestos, abro comillas, analistas y expertos, cierro comillas. Y en Facebook, Twitter, a cada pregunta le siguen una o varias respuestas y más preguntas. Casi todas las preguntas apuntan a problemas y las respuestas a soluciones. Y están muy ligadas, enredados como en una madeja. Los problemas giran casi todos en torno de un problema central que casi nadie nombra, el estatismo. Y las soluciones son parte de la solución central desconocida, la, abro comillas, gran devolución, cierro comillas. Título de este libro, que es todo un problemario, entre comillas, y un solucionario, entre comillas. Aunque te suene atrevido, tenemos las respuestas y soluciones, al menos las más importantes. La madeja es espesa. En alguno de mis artículos de prensa la llamé, abro comillas, la maraña, cierro comillas, y, abro comillas, el rompecabezas, cierro comillas, al intento de buscar las respuestas verdaderas para apuntar a las soluciones idóneas. Algunas no son simples, otras sí lo son, y descartando las incorrectas. Solución, abro comillas, gobiernos limitados, cierro comillas. Significa, en primer lugar, abro comillas, limitados en funciones, cierro comillas, y también en poderes y recursos. Se ampliarían nuestras libertades y nos quedaría más dinero en los bolsillos y cuentas bancarias, billetes con más poder de compra y ahorros para el futuro. Esa es la idea, ganar más para vivir mejor, con más libertad y más dinero. ¿Te parece una solución, abro comillas, capitalista y de derecha? Bueno, pero en todo caso, ¿qué importa? Si a fin de cuentas es lo único que sirve. Otras cosas que puedes estar pensando: que el problema es la corrupción, o que la política no te da de comer y no te afecta, o quieres soluciones para allá, no a futuro, o que tu país es muy distinto y las mismas soluciones no aplican a todos los países, o que las soluciones son muy complejas y no tienes tiempo para libros, o que si los lees, de todos modos, ¿qué puedes hacer? Abro comillas, las soluciones no están en mis manos, cierro comillas. O quizá eres uno de tantos cristianos a quienes sus pastores enseñan, abro comillas, el capitalismo no es cristiano, tampoco la política, solo Cristo es la solución, cierro comillas. Veamos, ¿la corrupción es el problema? La corrupción es un síntoma externo y visible del estatismo y del socialismo, su versión radical, tumores cancerosos del estado superinflamado que invaden el cuerpo social entero e invaden la mente de las personas y su lenguaje. Sin darnos cuenta, todos hablamos como estatistas porque pensamos como estatistas. El estatismo se adueña de nuestra cultura y nuestro vocabulario. Abro comillas, la política no me interesa, no me da de comer, a mí no me afecta, cierro comillas. El expresidente español José María Aznar dijo, abro comillas, la política no puede hacernos felices a todos, pero puede hacernos a todos desgraciados e infelices, cierro comillas. Mira a los cubanos y a los venezolanos. La política puede hacer que tengas que emigrar a un país extranjero,
Tal vez ya lo has hecho. Abro comillas. A mí no me importa la derecha ni la izquierda, cierro comillas. Debería, porque la izquierda impulsa el socialismo, que hunde a la gente en el desempleo, la miseria, el hambre y finalmente la emigración. Y la derecha impulsa el capitalismo, que es lo contrario, que trae prosperidad y riqueza, y por eso sí te da de comer, aunque con, abro comillas, derecha mala, cierro comillas, el capitalismo no es para todos, sino para poca gente. Abro comillas. Dame soluciones ya, no me hables del futuro, cierro comillas. Tu futuro será el resultado de lo que haces ahora. Tu futuro depende del presente. Será bueno si haces lo que hay que hacer, malo si no lo haces, o lo haces ya demasiado tarde, o del modo incorrecto, o no idóneo, en forma equivocada. Algunos problemas no tienen solución para ya mismo, o sea, en lo inmediato a corto plazo. Las soluciones deben ser construidas, y eso lleva tiempo. Y a veces los atajos, entre comillas, o los, abro comillas, caminos más cortos o más fáciles, cierro comillas, no te llevan al destino que deseas. Inmediatismo y cortoplacismo son malos consejeros. Me dirás, abro comillas, ese programa de las 5 reformas es a futuro. ¿Qué puedo hacer yo ahora y ya mismo? Cierro comillas. Comenzar a construir ese mejor futuro tuyo. Abro comillas. Mi país es distinto. Las mismas soluciones no aplican a todos los países. Cierro comillas. Nuestros países son distintos en geografía, maneras de hablar, vestirse, comer. Es lo que ves como turista. Pero si te vas a vivir a otro país de nuestra América, debes sacar permiso, entre comillas, de residencia y de conducir y buscar empleo, alquilar vivienda, abrir cuenta bancaria. Quizá comenzar una empresa y tomar empleados. Tal vez un trámite en la policía, Dios no quiera, etc. Y te das cuenta, es igual que en tu país, con la diferencia que al extranjero, entre comillas, no siempre tratan bien, igual que en tu país. Si los problemas son los mismos, obvio que también las soluciones. Las izquierdas nos han metido el cuento, abro comillas, este país es diferente, vamos a aplicar un socialismo diferente, cierro comillas. Y después resulta que es la misma receta para todos. Abro comillas, talla única, cierro comillas, la misma porquería.